Continuando con los instrumentos de medición, ahora vamos al segundo tipo, que son los de medición indirecta. No siempre es posible realizar una medida directa, es decir, observando en una escala o en una pantalla el valor, porque muchas veces no podemos disponer del instrumento adecuado para medir esa señal o ese tipo de medición. En este caso recurrimos a estos instrumentos de medición indirecta, en donde medimos una variable y luego, mediante algún tipo de señal, podemos calcular la medición que nos interesa mediante un gráfico o una conversión de esa señal para poder obtener la magnitud deseada. Ejemplos de estos son equipos que ustedes van a utilizar más adelante en algunas asignaturas, como pueden ser espectrofotómetros, cromatógrafos, polarógrafos, etc. En estos equipos lo que se obtiene, como decíamos, en este caso tenemos una señal de un cromatograma de HPLC en aditivos alimentarios. Obtenemos una señal, ¿sí? En este caso lo que está representado es lo que se llama cromatograma, la señal de este cromatógrafo, en donde podemos observar características, se denominan picos, en función de la señal, medidas en unas señales arbitrarias, con respecto al tiempo de retención en minutos, ¿sí? Esta sería nuestra eh, medida que nosotros tenemos en el eje de las X. En función de eso tenemos picos de distinta altura que están caracterizados con sus tiempos de retención de 4 sustancias identificadas con su fórmula química. Bueno, son de química orgánica, que van a ver bastante más adelante en segundo año. Una sustancia 1, una sustancia 2, una sustancia 3 y una sustancia 4. Entonces, acá no puedo observar cuánto contiene de cada una de estas sustancias identificadas como 1, 2, 3 o 4. Puedo obtener, sí, su tiempo de retención y mediante alguna conversión obtener el área bajo cada una de estas curvas de cada uno de estos componentes. Eso lo obtengo en este cuadro, en donde se identifica cada una de estas sustancias: cafeína, aspartamo, ácido benzoico y ácido sórbico, con su tiempo de retención, que es característico para cada uno de ellos, su señal, un peso y una cantidad representada que fue obtenida mediante un gráfico de esa señal que nosotros obtuvimos en función de su cantidad, mediante lo que se conoce como una curva de calibración, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo convertir esa señal e identificar qué cantidad de cada uno de estos 4 componentes está presente en un alimento. Es decir, que lo hago de una manera indirecta, ¿sí? Yo no lo pude leer directamente de ese cromatograma, sino tuve que hacer una recolección de datos. Lo mejor siempre es mediante una tabla de cada una de las magnitudes que pude obtener de ese cromatograma. Tuve que realizar este gráfico, realizar esta curva de calibración, o sea, curva de calibración se la llama así, después vamos a ver cómo se obtiene, y de cada uno de esos valores pude identificar la cantidad que estaba presente de cada uno de esos 4 componentes. Es decir, que tengo que realizar todo un trabajo previo para llegar a esa cantidad. Cualquiera de estos instrumentos de medición, sean directa o indirecta, tienen que tener un proceso de calibración. Este proceso de calibración es un conjunto de operaciones que se establecen en determinadas condiciones para obtener la relación que existe entre los valores indicados por este instrumento de medición o por los valores de una medida con los correspondientes valores conocidos para una determinada magnitud. La calibración permite la estimación de los errores de indicación del instrumento de medida, sea directo o indirecto, el sistema de medida y la asignación de los valores a marcas o escalas arbitrarias. Para eso es necesario utilizar lo que se conoce como un patrón
o valor proporcionado por él de determinada concentración conocida o de determinada magnitud, dependiendo de lo que estemos midiendo. Puede ser un patrón físico, por ejemplo, la unidad métrica de peso, o de referencia certificado en cuanto a su concentración, ¿sí? Determinada la variable que estemos midiendo. Se expresa en la misma magnitud en la que está midiendo el instrumento. Es decir, que si está midiendo una masa, bueno, va a estar en las mismas unidades de masa. Si está midiendo una concentración, en las unidades de concentración, dependiendo de la magnitud que se esté midiendo. Por ejemplo, para la calibración de un pHímetro, es un instrumento de medición directa que nosotros vamos a utilizar más adelante, se hace con patrones de referencia de pH que son conocidos como buffers. Estos buffers tienen determinados valores de pH, se pueden obtener comercialmente o pueden ser preparados en el laboratorio. Entonces, nos van a proporcionar un valor conocido de pH, en este caso que es la magnitud que estamos midiendo. El instrumento que utilizamos para medirlo es el pHímetro. Vamos a obtener un valor del equipo. En conjunto, el valor del equipo y el valor conocido de estos buffers o patrones de valores de pH, se realiza la corrección del instrumento, que es lo que se conoce como calibración, y vamos a tener un certificado de calibración que nos certifica el uso de ese equipo de medición, en este caso de pH, para realizar las medidas siguientes de las muestras que nosotros queramos conocer su valor de pH. Así con cada instrumento de medición tenemos que hacer su calibración. En algunos casos, como es el uso de algunos instrumentos de medición indirecta, como habíamos visto el ejemplo del cromatograma, se utilizan curvas de calibración, donde se utilizan patrones de referencia del analito, de la muestra, a analizar. Se requiere un blanco que contiene los mismos componentes de la muestra original. Se obtiene una gráfica lineal, o sea, por ahí uno dice curva, pero en realidad es una recta lo que se obtiene, que es la respuesta del instrumento mediante la medición de alguna propiedad, como en el caso anterior del cromatograma, la señal que nosotros teníamos a cada tiempo de retención, versus la concentración de ese analito que nosotros estamos analizando o midiendo. Por ejemplo, podría ser el contenido de cloruros en una muestra de agua. Entonces nosotros estaríamos midiendo esa señal en función de la concentración. Obtendríamos puntos en donde observaríamos una regresión lineal, podríamos trazar la mejor recta que pase por esos puntos, obtener la ecuación de esa recta y también el grado de correlación de esa regresión lineal, en este caso que tiene un valor muy bueno porque es muy cercano a 1. Entonces, en ese rango de concentraciones que nosotros estamos utilizando, podemos entrar con cualquier valor intermedio de concentración y poder leer la propiedad. O al revés, podemos ingresar con cualquier valor de relación de esa propiedad que estamos midiendo, por ejemplo, a un valor 0,2, chocamos con nuestra recta y abajo estaríamos leyendo el valor de concentración, por ejemplo, en este caso, de cloruros en una muestra de agua, ¿sí? Y así podríamos obtener cada uno de esos valores. Para esto nos estarían sirviendo las curvas de calibración. Nosotros lo vamos a hacer más adelante en uno de los prácticos, en la obtención de esta curva de calibración, por ejemplo, para el contenido de azúcar en bebidas gaseosas. Otra medida también de corrección que tenemos que realizar a los equipos de medición como función de mantenimiento son acciones o procedimientos tendientes a preservar o restablecer el sistema de medición a un estado tal que nos garantice la exactitud y la máxima confiabilidad de sus mediciones.
Este mantenimiento puede ser correctivo o preventivo. Preventivo es aquel que se realiza cada determinado tiempo, 2 veces al año es lo recomendable, para garantizar el funcionamiento adecuado del instrumento. Correctivo es cuando se detecta que hay algún inconveniente en la medición, entonces, bueno, en ese momento se realiza ese mantenimiento para también garantizar la exactitud y confiabilidad de las mediciones que realizamos con ese equipo en particular. La verificación es la comprobación por un examen de rutina de que los requisitos especificados del instrumento se han alcanzado. ¿Cómo se conocen estos requisitos especificados? Bueno, lo realiza el fabricante en el manual de uso que proporciona junto con el instrumento cuando nosotros lo adquirimos. Vamos a comenzar con la descripción de los equipos de medición que vamos a utilizar en el laboratorio. El primero va a ser el uso de balanzas. ¿Para qué vamos a usar las balanzas? Para medir masas de algún cuerpo, de alguna sustancia en el laboratorio para realizar distintas técnicas experimentales. Hay 2 grandes tipos de balanzas en un laboratorio químico, las electrónicas y las mecánicas. Las mecánicas en función de su sistema de funcionamiento y diseño. Actualmente estamos utilizando las electrónicas y las mecánicas han sido un poco desplazadas por la versatilidad que tiene el uso de las primeras. Una ventaja que tienen las balanzas electrónicas en su uso, además de su precisión, es la función de tarar. Esta función nos permite la operación de ajustar a cero la lectura de la balanza, incluyendo el recipiente contenedor. Entonces nos facilita bastante en tiempo y simplifica mucho la técnica de pesada con esta función. No hay que confundir esta operación de tarar con la que se conoce como tara. La tara es la masa del recipiente donde se va a realizar la medida, es decir, que es un valor de masa de ese recipiente. Generalmente el recipiente que nosotros vamos a utilizar para realizar mediciones sobre el platillo de la balanza nunca se debe colocar ninguna sustancia, se puede colocar algún objeto, pero no una sustancia, vamos a utilizar vidrios de reloj. ¿Sí? Entonces, la tara sería la masa de ese recipiente o de ese vidrio de reloj. Entonces, las balanzas electrónicas, que son las que comúnmente van a utilizar ustedes en el laboratorio, son las más utilizadas por su precisión y confiabilidad. Nos permiten una operación de pesada rápida, cómoda y sencilla. Los datos numéricos de las masas aparecen directamente sobre una pantalla o display. En función del objeto a pesar, se van a dividir de acuerdo a la robustez con la que nos permite esa lectura. Las granatarias son el primer tipo, se utilizan cuando necesitamos una masa aproximada. Entonces, en esa lectura vamos a tener una lectura con 1 o 2 decimales de grado, porque solo necesitamos un valor aproximado. Entonces, como tenemos tan poca cantidad de cifras significativas en la expresión de esa masa, son poco precisas. Y la carga máxima varía, de acuerdo a la robustez de esta balanza granataria, entre 1 a 5 kilogramos, de acuerdo al modelo que podamos tener. Si se fijan en esta pantalla o display, en la primera tenemos una indicación con 1 decimal de masa y en este caso con 2 decimales de masa. Tenemos que tener cuidado en estos tipos de balanzas granatarias porque muchas traen la posibilidad de pesar no solo en gramos, que es nuestra medida de expresión de masa, sino algunas en onzas. Entonces, antes de pesar, tenemos que ver que también en esa pantalla o display esté indicada la unidad de masa
en gramos y no en onzas. Y si está en onzas, cambiarla porque, bueno, hay diferencia empezar en gramos u en onzas.